son los 7 años en los que ellos van a estar quemando armas, y esos 7 años no cubren el periodo de la tribulación, porque los 3 años y medio Israel va a estar en ese tratado de paz, ¿verdad? Pero los otros 3 años y medio va a estar perseguido por el anticristo, huyendo, y va a haber una mortandad peor que el holocausto. Va a haber mucho judío muerto, salvo, porque se van a convertir al Señor, obviamente. Bien, entonces mire cómo Salus dice que esta guerra de Gog está después del Salmo 83, y que esas condiciones de paz, obviamente muy corto, se van a lograr por el triunfo de Israel en el Salmo 83. Allí. Y dice la palabra que Israel va a obtener gran riqueza. Ron Rose dice que en este momento Israel es un país muy rico, que varios de los más poderosos ricos del mundo viven en Israel. Amén. Pero es que la palabra habla de una gran posesión, de un gran botín, de una riqueza mayor. Y la conclusión que saca Salus es que Israel va a expandir su territorio y va a obtener mayor, evidentemente, mayor que riqueza, tomando las riquezas de las naciones que están alrededor. Dice Ezequiel 38:12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos, o sea, Gog. Dice, vas a pensar en tu corazón, ¿para qué? Para ir contra esta tierra segura, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es tomar botín, poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Mire cómo se da la condición de que tiene que estar Israel ya en su tierra, que se hace de ganado, de posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Por eso dicen que Israel está en la parte central de la tierra. Entonces aquí tenemos que hay una condición, primero, que Israel esté en seguridad, ¿verdad? En una muy rápida paz, no tenga enemigos alrededor. Eso va a acontecer cuando venza a sus enemigos alrededor, que es la batalla del Salmo 83. Va a ampliar su territorio, como ocurrió en el 67 en la guerra de los 6 días, pero lo va a ampliar más con unas fuerzas armadas poderosísimas, ¿verdad? Y va a obtener todo este botín. Este botín, miren, es la causa por la cual Gog va a ir a atacar. ¿Usted me está siguiendo? O sea que Irán se une a Ros, o a Gog, que es el príncipe de Ros, pero el objetivo de Irán es destruir a Israel. Pero el objetivo de Gog no es ese. ¿Usted me está siguiendo? Según las escrituras, el objetivo del príncipe es obtener lo que quiere. Yo te pregunto, si tú miras el panorama en este momento, ¿qué interés tiene Rusia? ¿Realmente Rusia le interesa destruir a Israel por cuestiones religiosas, como si los musulmanes quieren? No, ¿verdad? No. Pero sí le interesa la tierra, la riqueza, el petróleo, el gas. Amén. La salida al Mediterráneo, comercio, eso le interesa. Y esos motivos están detallados en las escrituras. Usted no encuentra en las escrituras odio, como por ejemplo en el caso de la guerra del Salmo 83. Nosotros mirábamos allí y hacemos un recorrido. ¿Qué es lo que va a motivar el Salmo 83? El Olam, ¿verdad? Olam Ebah, el odio ancestral. Eso es. Y lo ha manifestado. En ese odio, ¿quién orquesta ese odio? Irán. Pero Irán no va a estar en el Salmo 83. Una de las causas es, algunos dicen como Salus, por la destrucción de Elam. ¿Usted me está siguiendo? Donde se va a debilitar. Eso es probable porque miren cómo Israel ha bombardeado y les ha matado en Siria e Irán no hace nada. ¿Qué pasa allí? Hay un temor. Amén. Ese temor se puede aumentar por la victoria en el Salmo 83 y la destrucción del reactor nuclear de esta cuestión. Y realmente, políticamente, usted ve las noticias, dicen que es superior militarmente Israel a Irán. Sí. Entonces hay un temor que sí está fundado, ¿verdad? Pero evidentemente, cuando pase esto y Irán se fortalezca en Rusia, van a hacer esa coalición. Entonces Rusia es donde va a decir, ya tengo Irán va a decir, tengo la oportunidad de cumplir el Olam, mi objetivo, que es destruir. Pero a Rusia le interesa es el dinero, la riqueza.
¿Qué ocurre ahorita mismo? Lo que yo les decía, ¿le importa a Putin el régimen de Assad? No le importa. Él lo que quiere es su presencia en Siria, porque Siria tiene una salida al Mediterráneo. ¿Usted me está siguiendo? Lo que le interesa es la riqueza y la tierra. Pero no le interesa el gobierno, de prolongar el gobierno de Assad solamente porque es un títere. Como yo les decía la vez pasada, si se muere el otro, el Assad, ¿verdad? Que se convierta, ¿verdad? Pero dudo mucho que pase eso. Se monta otro, con ese otro hace su cuestión, porque lo que le interesa es eso, el dinero. En este momento vender armas, todo el dinero que ha obtenido vendiéndole armas a Irán. Mira lo que veíamos allí, $500 billion vendiendo armas. Bien. Dice Ezequiel 38:11, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojo ni puerta. O sea que esta propuesta de Rhodes que les mencioné ahorita no es válida. Tercer punto, ¿me dan la hora por favor? En gloria al Señor. Guerra de Gog y Magog, los observadores. Bien, aquí si van a ser las 5. Bien. Este es el tercer punto, que es la guerra de Gog y Magog y los observadores. Un detalle interesante que señala Salus también son los observadores. Es decir, ¿cuál es el escenario? Los invasores, ya miramos quiénes son. El invadido, que es Israel. Pero también Ezequiel habla de alguien que está mirando y que está diciendo, ¿tú por qué vas a hacer eso? Pero que no tiene una manera de incidir ahí. Salus concluye de que no tiene una manera de incidir allí debido a que no tiene capacidad para hacerlo. Amén. Bien, en la Reina Valera 60, versículo 13 de Ezequiel 38 dice, Saba y Dedán se mencionan estos dos términos, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, has venido, o sea, te dirán a Gog, le van a decir a Gog, oye, tú has venido a arrebatar despojos. Has reunido a tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, mira la riqueza, para tomar ganados, posesiones, para tomar grandes despojos. Están preguntando, están cuestionando, pero no en una posición de poder. ¿Quiénes son esos Saba, Dedán y los mercaderes de Tarsis? En la versión King James en inglés, ¿verdad? ¿Qué aparece? Aparece Sheba, que es Saba, Dedán, y dice The Merchants of Tarshish, que es los mercaderes de Tarsis. Pero dice, y todos sus príncipes, en la traducción La Reina Valera, ¿me está siguiendo? Pero en la versión que corresponde al hebreo, dice The Young Lions, es decir, los leones, los leoncillos, los cachorros de león. Esta palabra, cachorros de león, en hebreo es kefer, ¿verdad? Kefer, leones. La Reina Valera no menciona y dice y todos sus príncipes. La propuesta de Salus aquí es que estos cachorros de león se refieren a Estados Unidos. Tiene una propuesta y él dice que hay una relación entre los mercaderes de Tarsis asociados a Inglaterra. Varios asocian Tarsis con España. Amén. Pero él plantea que esta asociación de mercaderes históricamente se relaciona con Inglaterra. Plantea que hubo una inscripción, un elemento arqueológico asociado, donde aparecen mercaderes de Tarsis asociados a Inglaterra. Y dice que por lo tanto los cachorros de león de Tarsis son las colonias de Inglaterra. ¿Cuáles son esas colonias? Estados Unidos. Esta es una propuesta que él hace. Varios dicen que en las escrituras no aparece Estados Unidos mencionado. Por lo tanto, Estados Unidos, siendo un gran imperio que utilizó el Señor en el siglo XX para obviamente su cumplimiento profético, su plan, en especial con Israel, que llama la atención como en el escenario profético final no aparece Estados Unidos. Y una conclusión es que no va a tener poder. Yo les comentaba que hay dos propuestas. Una propuesta es que va a acontecer una debacle económica
y otra propuesta es, bueno, un ataque terrorista masivo, etcétera. Y otra es un desastre natural. Otros dicen que pueden ser simultáneamente los tres o dos de ellos. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos no aparece en el escenario profético con el poder de lo que es Estados Unidos en este momento, y es un imperio mundial. Bueno, usted dirá, bueno, pero si Estados Unidos no aparece en el escenario profético, entonces falta mucho tiempo, porque fuertes sí están, ¿verdad? Sin embargo, usted note la presencia, el movimiento que a partir de Trump, de nacionalismo, de apartarse, como decía Trump, es que Estados Unidos no puede ser el policía del mundo, cuando estuvo en su campaña, y ese propósito de América para los americanos, de hacer América grande otra vez, pero para los americanos, eso se ha demostrado en el repliegue que ha tenido la relación con respecto a Europa. La misma Merkel en Alemania dijo, ya no podemos contar con Estados Unidos, entonces empezó a replegar con Francia. Ya no podemos contar con la protección. Eso ha generado evidentemente que la Unión Europea tenga ahora, o sea, ya haya aprobado lo que vetó todo el tiempo Inglaterra, y era tener un ejército. Inglaterra siempre estuvo en contra, nunca se pudo establecer, o sea, firmar este acuerdo, pero se da el Brexit divinamente guiado, ¿verdad? Ya Inglaterra no tiene el papel que tenía, adquiere el papel Alemania. Alemania no tiene poder militar, usted sabe, debido después de la Segunda Guerra Mundial está vetada para que pueda tener poder militar, y por eso Alemania siempre se apoyaba en Estados Unidos, obviamente a través de la OTAN. Pero la segunda potencia nuclear es Francia. Entonces ahora Alemania por eso está tan pegado a Francia, pero igual el protagonismo de Estados Unidos allí en lo que tiene que ver con el viejo mundo ha decaído. En Medio Oriente obviamente ya decayó, o sea que acontezca muy rápidamente un declive de los Estados Unidos es altamente probable. Es decir, no se necesitan que pasen años, muchos, digo yo 20, 30, o sea que y en la inestabilidad económica que puede acontecer, una caída del dólar, muchas cosas pueden pasar muy rápido. Bueno, esto ya lo dije. Bueno, quiero dar algunos elementos de la relación de Tarsis. Me voy a devolver aquí, de esta cita. Este documento lo tradujeron los chicos de acá de Berea. No he terminado de revisarlo, pero usted lo va a tener. Es el capítulo de Salus, el capítulo 8, está América en Ezequiel 38. Es ese, ¿verdad, Osman? Se me fue Osman. Y bueno, ahí aparecen las características de la relación profética de Estados Unidos al final de los tiempos. Quiero mencionar algunas cosas al respecto. En el capítulo anterior, bueno, se demuestra cómo va a ser la caída de Estados Unidos, por qué Estados Unidos va a caer, y es justamente debido a toda la inmoralidad sexual, etc. Yo he pensado que, dado que es una nación que el Señor ha utilizado para la extensión del evangelio, evidentemente para la protección de Israel, que han sido los dos motivos por los cuales el Señor levantó a Estados Unidos, pero usted encuentra que con Trump ahorita ha habido como un viraje hacia el conservadurismo, como le llaman, ¿verdad? Hacia políticas que están en contra del aborto, en contra de los homosexuales. Ahorita leíamos en las noticias que el único juez que ha usado Satanás para todas estas leyes pro aborto, pro homosexualismo, etcétera, pro adopción de niños por homosexuales, se va a jubilar. Tiene 82 años. ¿Quién leyó la noticia? Y salió incluso en Noticia Cristiana. Y la buena noticia es que este varón, o sea, los que están en la Corte Suprema son vitalicios, son cargos vitalicios, y a pesar de que son gobiernos, es un gobierno federal porque es por estados, la Corte Suprema está por encima de todo eso. Es lo que define a la Corte Suprema es eso. La Corte Suprema tiene ahora un viraje conservador, pro Trump, y este era el único juez que se oponía. Entonces hay un revuelo en todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos, porque Trump va a poner un conservador allí. Entonces están temblando los homosexuales porque dicen que van a echar atrás el matrimonio homosexual. Entonces son buenas noticias, ¿verdad?
Son muy buenas noticias. Bueno, de hecho ya Trump estaba cortando todas las ayudas pro aborto, todo eso lo estaba cortando. Entonces vienen leyes que están apuntando, ¿verdad?, hacia el conservadurismo. Esas son buenas noticias. Y lo que nosotros pensamos es que el Señor le está dando la oportunidad a Estados Unidos, no digo de arrepentimiento porque para que no haya juicio, porque si va a haber juicio, ya el juicio está, y la palabra lo dice, ¿verdad?, no aparece en el escenario, pero sí para salvar a muchos. Porque cuando hay leyes en contra de la palabra de Dios, viene maldición para las naciones. Amén. Aquí en nuestro país hay matrimonio homosexual, hay adopción de los homosexuales, ¿verdad? El aborto fue aprobado, la eutanasia también, supuestamente con algunas condiciones, etcétera. Pero usted encuentra, ahora vamos a tener un gobierno conservador, dicen los expertos, y Colombia siempre ha estado pues como mirando hacia Estados Unidos, y no sé, es probable que del movimiento que se da allá de hacer retroceder estas leyes que son antibíblicas, Colombia empieza también a rodarse hacia allá, y eso es bendición. Amén. Es bendición porque si se eliminan estas leyes contra la palabra de Dios, las maldiciones evidentemente no caen completicas, aunque sí van a caer porque en la tribulación van a caer, ¿verdad? Pero entonces son como tiempos que da el Señor para que haya más predicación de la palabra, ¿verdad? Y haya más conversión. Yo pienso así, en Estados Unidos ¿va a haber muchos salvos? Yo creo que sí, porque mira que en este tiempo de Trump, en el tiempo de Obama se prohibía predicar, hasta metían presa a la gente. Pero y en este gobierno de Trump hay muchos noticieros proféticos. Hay el mismo Trump dijo que podían predicar abiertamente. ¿Qué estamos viendo ahí? El Señor dándole espacio a la iglesia de Cristo para que pueda ganar almas. Amén. Y aquí en Colombia probablemente también vengan, esperemos que así sea, ¿verdad? Que no haya tantas restricciones como en los gobiernos demoníacos, gobiernos antibíblicos, o sea, que están en contra de la palabra de Dios y hacen todo lo que es en contra de la palabra de Dios. Es la misericordia del Señor extendiéndose al final de los tiempos. Miren, hermano, en este capítulo 8 está América en Ezequiel 38, ¿verdad? Que usted va a tener en español, el material está en inglés. Este varón, Salus, dice, ¿quién es Tarsis? ¿Verdad? Y exactamente él dice que hay una identificación o con España o con la Gran Bretaña. Y él hizo una investigación, Salus, y en esta investigación que él hizo, la conclusión es que es Tarsis, que serían los mercaderes de Tarsis, pero sus leoncillos, que serían las colonias, en este caso Estados Unidos. Dice que la investigación lo llevó hacia Gran Bretaña, ¿verdad? Él dice que Tarsis fue, ¿cómo se poblada? En las islas, o también se habla de las islas o de las costas, ¿verdad? Esta es una primera indicación de las costas. Y que esta ubicación geográfica está asociada con este elemento de las costas. Y por ejemplo en el Salmo 72:10, alguien que lea por favor el Salmo 72:10, porque tengo la versión en inglés. El Salmo 72:10. Amén. Dice que los reyes de Tarsis y de las ¿qué? De las costas. Entonces esta es la primera asociación. Y dice que las islas aludían a lo que podría ser las islas británicas. Entonces mire que esta relación de islas, de costas y de islas, en la versión en inglés dice islas, dices los reyes de Tarsis y de las islas, ¿qué dice allí? ¿Renderán qué? Tributo. Exacto. Los reyes de qué? De Sheba y Seba ofrecerán regalos, dones. Exacto. Entonces la versión en inglés apunta a islas y obviamente eso descarta Tarsis como España. Entonces dice Salus que estas islas podrían aludir a las islas británicas referidas a la costa norte de la Europa continental, ¿verdad? Y hay otro elemento importante que menciona para demostrar esta parte que tendría que ver con Estados Unidos. Esa es la propuesta que él hace, ¿verdad? Él dice, hay un autor que se llama Hitchcock, y este autor
El libro se llama The Late Great United States. ¿Cómo es? ¿Sí sería, ver que es la traducción? The Late Great United States, los Estados Unidos. The Late es el último. O sea, como Estados Unidos ya en lo último. Bueno, este varón dice, algunos arqueólogos creen que Tarsis fue el nombre antiguo de Bretaña, la Gran Bretaña. Tarsis también puede significar más allá de Gibraltar, dependiendo de la traducción. Tarsis y sus ciudades o sus leoncillos, young lions, en otras palabras, Bretaña, con lo cual entonces se estaría refiriendo a los asentamientos en Canadá, Estados Unidos y en Australia. Hay otro autor que cita Salus, que es el Dr. Church, que es el fundador de Prophecy in the News, o sea, profecía en las noticias, y dice, este varón dice lo siguiente, el libro se llama The Guardians of the Grail. Dice, una inscripción descubierta en 1780, esta es la evidencia arqueológica que yo les decía, de cómo Tarsis, ¿verdad? Los leoncillos se refieren a las colonias de Tarsis, refiriéndose Tarsis a Gran Bretaña. En este caso, las colonias serían Estados Unidos allí. Por lo tanto, los observadores cuando dicen, ¿tú a qué has venido? Es Estados Unidos, pero sin ningún poder. Yo pienso que en este momento Estados Unidos cumple esas funciones. Por ejemplo, con Siria. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con Siria? Estado observador, tiene tropas allí. Y justamente una de las conversaciones que va a tener Putin con Trump ahora es que saque de allí a Irán, pero Putin le va a pedir y ya le pidió que saque las tropas de Estados Unidos de allí. Entonces, si tú ves el papel de Estados Unidos en este momento en lo que respecta a Siria y al Medio Oriente, está observador. Amén. Está de observador. Sin embargo, obviamente tiene el poder militar, económico, para poder intervenir. Entonces, mire con lo que dice este señor Church. Dice, una inscripción descubierta en 1780 en un acantilado arriba del monte Hope Bay en Rhode Island. Dice que contenía un escrito me imagino que Punic debe ser como el tipo de la lengua en ese momento en tartesio, y se leía de la siguiente manera. Decía, viajeros de Tarsis, estas piedras proclaman, o sea, estas piedras proclaman a los viajeros de Tarsis. Eso decía la inscripción. En 1780 encontraron en Rhode Island, que es en Estados Unidos. Y dice, la historia del descubrimiento fue publicada en el Reader Digest, en la revista, así se llama, ¿verdad? El Reader Digest, o Digest, ¿verdad? En febrero del 77 fue publicada en esta revista, y dice, la inscripción era, se creía que podía estar alrededor del año 537 antes de Cristo. ¿Usted me está siguiendo? Es decir, que la inscripción es del 533 antes de Cristo, fue descubierta en 1780 y tenía este elemento. Fue descubierta en Estados Unidos, en Rhode Island, y decía, esta piedra proclama, esta piedra proclama a los viajeros de Tarsis, ¿no? Y en la Universidad de Harvard, el departamento de arqueología de esta universidad, dice que ha hallado 5 localidades dentro de los Estados Unidos continental donde había colonias de los mercaderes de Tarsis. Entonces, esto creo que es la evidencia más contundente de que la referencia aquí a los leones o los leoncillos se refiere a los leoncillos. Bueno, la palabra lo dice que es de Tarsis, pero la evidencia de que este Tarsis corresponde a Gran Bretaña. Por lo tanto, corresponde a las colonias. Hay otra evidencia que da Salus, y es la propuesta de Hawkins. El hombre dice, si tú me preguntas hoy si Estados Unidos está en la profecía bíblica, yo te diría, sobre la base de documentación histórica y sobre la base de el Museo Británico y todos sus registros alrededor, ahí dice el Glastonbury, debe ser algún lugar, que comienza con la Gran Bretaña, que es Tarsis, y indudablemente como esto se refería a la gente de Estados Unidos como los leones de Tarsis. Bien, el otro elemento que plantea Tarsis y que plantea Salus en relación con Tarsis y los leoncillos
con respecto a Bretaña y a Estados Unidos son las actividades a las que se dedicaba Tarsis. ¿Por qué era Tarsis famosa? Vamos a buscar Ezequiel 27:12 para leer, por favor. Alguien que lea la versión en español, tengo aquí la versión en inglés. Ezequiel 27:12. Exactamente. Este Tarsis que se menciona en Ezequiel 27:12 era Tiro en ese momento, un territorio del Líbano, que en este momento es Líbano. Entonces tenemos ahí las características del comercio, ¿verdad? Y vamos a leer Ezequiel 27, el versículo 25, por favor. En medio de los mares, ¿verdad? Vuelve y se reitera el asunto de las islas y de las costas. Ahora, este es el Tarsis de esa época. Ahora vamos a mirar qué ocurre con el Tarsis de hoy en día. Vamos a leer Ezequiel 38:8 y el 16. Amén. Y el 16. Amén. Bueno, ahí menciona mi tierra, que es mi pueblo, que es Israel. Esto demuestra que es una profecía, como decíamos, para el final de los tiempos. Y aquí está el versículo 13. Aquí plantea cómo Tarsis está ubicada, ¿verdad? Y sus leoncillos en este evento bélico, épico, que es la guerra de Gog y Magog. Y que obviamente se ubica en Medio Oriente. Salus menciona que en el siglo XVIII se levantó el Imperio Británico, eso lo sabemos, ¿verdad? Y fue considerado como uno de los mayores imperios. Acuérdese usted que este imperio empieza a decaer después de la Primera Guerra Mundial. Y muchos expertos en profecía dicen que es a causa de no haber cumplido la misión profética de apoyar la creación del Estado judío. Misión que sí cumplió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces coincide la caída de este imperio británico después de la Primera Guerra Mundial con este evento. Y bueno, ahí tenemos que no hay otra nación en la historia, dice Salus, creada que ha tenido tantas colonias, que son los leoncillos, los Young Lions aquí. Y menciona Salus también que el imperio creció tan rápidamente que se caracterizó por una frase. ¿Cuál es la frase? A ver, Belki me traduce: The empire on which the sun never set. El imperio donde nunca se pone el sol. Esta era como le llamaban al imperio británico. En 1922 tenemos que este imperio tenía alrededor, el imperio, de 450 millones de personas, es decir, en todo el imperio. En 1922, con todas las colonias, que era más o menos un quinto se llama, de la población mundial. Y el imperio también cubrió 13 millones de millas cuadradas alrededor de la tierra. Vean, es un imperio tremendo, tremendísimo, ¿ah? Y es un imperio que usó el Señor para el evangelio. Entonces, para que estemos mirando las relaciones. Porque mientras España estaba con su rollo católico, ¿verdad? Tenemos después sale la Reforma y Gran Bretaña fue usada por el Señor. ¿Quién llevó el evangelio a Estados Unidos? Gran Bretaña. Amén. Pero cae el imperio británico. Yo creo firmemente que es por eso, porque Israel está en el centro de la profecía bíblica. Amén, el pueblo de Dios. Y esta caída se da en el siglo XX, y en el siglo XX donde el reloj profético empezó a avanzar y los imperios están al servicio del Señor. El Señor es el que usa los imperios, amén. Los levanta y los juzga después. Esa ha sido siempre
Levantó el imperio asirio y lo juzgó. Levantó el imperio babilónico y lo juzgó. Amén. A través del imperio medo-persa. Luego juzgó al imperio medo-persa, a pesar de que allí el Señor usó a Ciro, etcétera. Y luego el griego y luego el imperio romano lo juzgó otra vez. Amén. Lo juzgó, la caída, la corrupción, y luego a través del imperio otomano juzgó, siguió juzgando al imperio romano, ¿verdad? De Oriente, pero luego el imperio romano fue juzgado también. ¿En manos de qué? El imperio otomano, de las manos del imperio británico. Y luego el imperio británico cae y se levanta el imperio de Estados Unidos. ¿Y qué ha sido Estados Unidos? La nación que el Señor ha usado para seguir extendiendo el evangelio para salvación y para guardar a Israel. Ahí se ve clarita la historia, ¿verdad? Amén. Se necesitaría estar ciego para no verla. Y bueno, en 1922 entonces encontramos que tenía estas 13 millones de millas cuadradas. Y el imperio, aparece el imperio otomano en Medio Oriente y cayó en la Primera Guerra Mundial a manos, evidentemente, del imperio británico. Mira usted, dice algo que cuando Israel nació en el 48, fue Bretaña y no España quien controló el territorio, amén, llamado Palestina. Entonces, o sea, lo que está diciendo el autor aquí, Tarsis no puede ser España. Tarsis se refiere a Gran Bretaña porque el Señor lo utilizó como un instrumento hasta incluso en el 48, porque acuérdense que cuando tenía este dominio después del 22, cuando cae el imperio otomano, Gran Bretaña tomó la posesión de toda esa zona que se llamaba Palestina, Francia la parte del Líbano, pero después Bretaña le dice a la ONU, no, yo no quiero eso por tanto conflicto que había, y es cuando Estados Unidos se levanta como potencia y nace Israel, ¿verdad? Bien. Para concluir esta parte, esta es la conclusión que saca Solus, dice que está convencido de que hay suficientes argumentos bíblicos, históricos, arqueológicos, como los que he mencionado, geográficos y geopolíticos, para que se identifique Tarsis como Gran Bretaña y sus leoncillos o cachorros de león como las colonias, en este caso Estados Unidos de América. Y asume el autor que dentro de las conclusiones, si Gran Bretaña y la Unión y Estados Unidos son mencionados aquí, en este caso en Ezequiel versículo 13, entonces definitivamente hay problemas para Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué hay problemas? Porque ¿qué está planteando acá? Que estos son ¿qué? Observadores. Es decir, que Gran Bretaña no tiene nada que hacer allí y Estados Unidos tampoco. Esto implica que hay un debilitamiento en especial de Estados Unidos, y esa es la razón por la cual no aparece en el escenario profético, siendo una potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, y que todavía lo sigue siendo. Debe acontecer algo, y sabemos que es el juicio del Señor sobre una nación que fue fundada sobre los fundamentos, sobre las bases bíblicas, y usted sabe que empezó a sacarse la palabra del Señor, ¿verdad? Hay un programa, el último que hizo Lehman Lyon, que se llama La herencia de América, la herencia cristiana de América, y es tratando de mostrar en el programa, obviamente cita políticos, etcétera, pero el objetivo de David Reagan allí es demostrar lo contrario. ¿Qué es lo que está planteando ahora los demócratas y toda esta gente que está allí? Es que nunca hubo una conexión entre Estados Unidos y la Biblia y la cristiandad. Al igual que la ONU y la UNESCO dicen que nunca hubo una relación entre Israel y Jerusalén y el templo, nunca hubo nada, negando totalmente la Biblia, la palabra del Señor. ¿Qué está haciendo Satanás ahora? Porque Satanás la misma estrategia en Estados Unidos, diciendo aquí nunca hubo ningún fundamento bíblico. Y el programa es muy bueno, está en inglés, pero usted lo podría mirar ahí subtitulado. Y él empieza a hablar de cómo estaba en la Constitución, la oración en las escuelas, ¿verdad? Los mismos presidentes que estaban allá, cómo citaban la Biblia, cómo oraban, se oraba en el Congreso, se oraba aquí, se oraba allá. Los libros de enseñanza, menciona varios libros de las escuelas públicas, y eran libros fundados en la palabra del Señor. Da todas esas evidencias. ¿Qué ocurrió? Estados Unidos empezó a sacar
al Señor. Sacó la palabra de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Un país depravado. Un país que ha exportado el pecado a través de Hollywood, con todas las películas, todas las cuestiones, ¿verdad? Que siendo una potencia ha marcado un modelo, y es un modelo de pecado. Y Dios la va a juzgar por eso. Amén. Porque nación, ¿verdad? O hijo de Dios también, que esté en el camino del Señor y se aparta, ¿qué viene? Viene juicio. Para arrepentimiento, obviamente. Pero es juicio, si no hay arrepentimiento, viene infierno. O sea, la palabra de Dios se cumple. Y justamente Salus en este libro, en uno de los capítulos, demuestra que es inevitable el juicio sobre Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Es una nación usada por el Señor, una nación a la que el Señor le dio un encargo histórico, cumplió el encargo, pero le dieron una patada al Señor y a la palabra de Dios. Amén. Se apartaron. Lo mismo que hizo Judá, lo mismo que hizo Israel, lo mismo que ha hecho la iglesia en este tiempo en la apostasía. Amén. Por eso, ¿qué viene sobre la iglesia apóstata? Juicio. ¿Cuál es el juicio que va a venir? La tribulación. Amén. Pero el Señor está llamando al arrepentimiento. El Señor está llamando a regresar a las Escrituras. El Señor está llamando a que veamos lo que está aconteciendo, el tiempo que estamos viviendo, para salvación obviamente nuestra, pero también para que cumplamos la misión. Amén. ¿Y cuál es la misión? Llevar la noticia. Amén. La buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Salvación en Cristo Jesús. Que el evangelio es salvación, que el evangelio no es para enriquecerse, no es para hacer tesoros en esta tierra, que no es para cuestiones de poder, nada. El evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Pero en este tiempo, al final, el Señor tiene también la comisión dada a la iglesia, y es de que extienda la noticia de que viene pronto. Amén. Y no podemos huir, mi hermano. Tema si usted está huyendo a esa misión profética. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios dice, con esto voy a cerrar, que al Señor le plació convertir a través de la locura de la predicación. Amén. Porque el evangelio es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué es locura? Claro que es locura. Amén. Es locura. Pero al Señor le plació así. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios o la iglesia que asume la locura que es para el mundo, y evidentemente esa locura que hace avergüenza. Amén o no amén. Pasa vergüenza delante de los demás. Pero al Señor le plació hacerlo así. El Señor le plació que sus hijos pasaran vergüenzas, tribulaciones, señalamiento, los tildarán de loco, etcétera, predicando el evangelio de salvación y predicando locuras como el arrebatamiento de la iglesia, como que vamos a ser transformados, como que no vamos a desaparecer. Amén. Eso es locura. O sea, la mente lógica dice: eso no es posible. Y que se muere, se pudre y pum, se queda ahí. Amén. Pero al Señor le place hacerlo así. Y cada vez que tú, mi hermano, vas a dar la noticia y tú experimentas, aleluya, y te expones, voy a decirlo así, tú te expones a que seas llamado loco, a que te expones, a que te digan que estás diciendo una locura, el Señor se complace contigo. Porque a eso es que hemos sido llamados. En los lugares donde nos lleve el Señor. Estás en el Areópago, en Atenas, es decir, las universidades, y allí vas a dar la noticia loca. ¿Quién te va a creer eso? O sea, que se levantó de los muertos, resucitó y está vivo. Es locura. Pero el Espíritu Santo se mueve con esto, mi hermano. Y la iglesia ha sido engañada. Porque la iglesia, Satanás ha dicho: es que tú no puedes dar el mensaje de locura, da un mensaje lógico. ¿Cuál es el mensaje lógico? Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar esto. Esto es lógico. Pero de que tú tienes pecado, que naciste apartado de Dios y que tienes que reconciliarte, y que la reconciliación es a través de un hombre que murió pero que volvió a la vida y que está vivo,
que tiene un cuerpo glorificado y que tú vas a, si lo recibes, tú resucitas también y vas a tener un cuerpo glorificado. Es una locura. Amén. Pero hermano, cuando hacemos eso, la gloria de Dios se derrama, el Espíritu Santo hace la obra, porque no es tu obra, es la del Espíritu Santo. ¿Cuánto más con la noticia de todo esto que estamos viendo en este diplomado? ¿Qué noticia tan loca esa, mi hermano? Si tú estés dando las evidencias, aquí te estoy dando las evidencias. Amén. ¿Por qué te las estoy dando? No te las estoy dando como un argumento de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, de que la Biblia es la palabra de Dios. No te la estoy dando para eso. Porque tú estás convencido que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. No te estoy dando argumentos para que tú sepas si Dios existe. Sí. No hay argumento. A mí me encanta el versículo 1 de Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Prum! Toda boca se calla. Hay Dios y lo creó todo. Punto. ¿Qué dice Satanás? No hay Dios y todo se hizo solo. ¿Usted no se ha preguntado por qué el Señor comienza la palabra poderosa del Señor con ese versículo? Creó Dios los cielos y la tierra. Punto. No hay nada más que decir. Amén. Poderoso eso. ¿Y cómo comienza el evangelio? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Nadie va a decir nada. Y el verbo encarnó y vimos su gloria. Ese es el evangelio, mi hermano. Amén. Poderosa esa palabra. Pero ¿por qué te doy estos argumentos? Porque la Biblia dice que atendamos y escudriñemos las escrituras. La palabra profética más segura. Amén. Y porque aún en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía Daniel? ¿Qué dice la palabra? Es Daniel 9. Sí, me siguen. Donde, ¿qué hizo? ¿Miró qué? ¿Qué miró Daniel? ¿Los qué? Los libros. Y se dio cuenta. Estamos llamados a eso. Estuvo llamado a eso y el Señor lo bendijo. Léase las bendiciones que recibió Daniel por eso. El pastor predicó esta mañana de eso, ¿verdad? Bendiciones. Cuando allí escudriñó y se dio cuenta y el varón oró. Ahora sí, no me acuerdo bien, pastor, porque yo estaba allá cuando predicaba y decía, qué bendiciones recibió Daniel por eso de estar atento a la palabra de Dios y saber que solamente la palabra, aleluya, vivir por la palabra y atento allí a la profecía bíblica, a los libros, porque el Señor tiene algo que decirme de mi vida, de lo que está pasando, de la historia, de mi futuro, todo está aquí. Y el Señor le dio bendición. ¿Cuál fue la primera bendición? Le dio una respuesta. ¿Cuál fue la primera bendición? Una de ellas es que le dijo, ¿tú eres qué? Muy amado. El Señor se agrada. Tú eres mi hijo amado. Eso es una bendición, pero hubo otras. Amén. Yo he salido para darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Como dice la escritura, ¿verdad? En Colosenses. El versículo que leíamos ya. Gloria al Señor. Que Pablo oraba y decía para que el Señor les dé espíritu de sabiduría, inteligencia, para que conozcamos ¿qué? La voluntad del Señor. Y una tercera bendición, ¿cuál fue? ¿Le dio qué? Le reveló la palabra profética. A nosotros no la revela que no es una nueva revelación, no, nos abre los ojos. Uno me dice, sí, ilumina el entendimiento. Amén. Entonces, ¿cuál es la función, mis amados? Ir a predicar el evangelio, la locura de la predicación e ir a dar la noticia. Y yo les decía, con esto voy a cerrar, me da temor no dar la noticia. Las dos noticias. Amén. Porque es una bendición convertirse en el tiempo de gracia. Por eso hay que dar la noticia. Y la noticia es que arrepiéntete ahora para que no tengas que pasar por la prueba que ha de venir
sobre el mundo entero. Vamos a ponernos de pie, Padre, te damos las gracias. Aleluya.